Hoy, Bezrat Hashem, vamos a hablar de un punto en el modo de rezar. Y lo que vamos a decir ahí hoy es un poco, no sé, a lo mejor lo diré 7 veces durante la clase hoy. Lamentablemente esa es la verdad. Pero es importante aprovecharla. Comenzaremos con un detalle. Hashem, con una pregunta mejor dicho, ¿Hashem disfruta de un rezo? Cuando uno reza, ¿Hashem disfruta? ¿De qué disfruta? Cuando uno reza, ¿cuál es el placer divino? ¿Sobre qué diría Dios? ¡Wow! ¡Qué bonita tefila! Es decir, hay tefila de agradecimiento, en el cual una persona le agradece a Dios por todas las cosas maravillosas que tiene y todas las cosas increíbles que disfruta en la vida. Gracias, Dios, por etcétera. Otro tipo de rezo es perdón. Perdón, hatati, aviti, slach lanu, me he equivocado, he pecado, perdón. Ese es otro tipo de rezo. Otro tipo de tefila es alabanzas. Y otro tipo de tefila es ya dijimos agradecimiento. Otra vez, vamos a resumir. Agradecimiento, perdón, alabanza, peticiones generales. Peticiones generales me refiero a dame salud, dame vida, dame parnasá, peticiones generales. Y hay el quinto, que hoy vamos a hablar de él. Peticiones y rezos por un problema específico que estamos atravesando. Es una petición específica sobre algo, sobre un tema doloroso, molesto. Dígame por favor, aunque ya insinué la respuesta, de los 5 tipos de rezo, ¿cuál Dios más disfruta? Agradecimiento, escucho. Otra. Alabanzas, escucho. Otra. Cuando le pedimos cosas, ¿también disfruta? Ok. ¿Cuál es la que menos Dios disfruta? La que menos. La última, que es por un problema que estoy atravesando. Pues menos mal que hay clases los lunes para aclarar el error. Quiero que sepan, y sí va a ser raro lo que voy a decir, que el rezo que más Hashem disfruta es el rezo de los problemas que tienes. El rezo que es de mayor interés y egoísmo, pero interés es la palabra. Como me acerqué porque tengo un problema, créanlo o no, y lo vamos a comprobar, es el que más Dios disfruta. Para llegar a esa conclusión, debemos de construir las bases de la clase. Iremos paso a paso. Hay alguien presente, no si conoces a alguien, no. Alguien de los presentes no tiene ningún problema en la vida. ¿Existe eso o no? Si hay alguien que no levante la mano, por ahí nada le puede pasar algo, ¿no? No hay alguien en el planeta Tierra que no tenga una piedrecita en el zapato, que no tenga un problema, que no tenga algo que le debe de causar rezar. Si es en el ámbito de la salud, si es en el ámbito de la familia, este necesita, este está mal, este necesita refuá. Si es en el ámbito de
en lo económico, si es en el ámbito, y así. A cada uno en la vida tiene un punto. Lo que vamos a aprender hoy es por qué tienes siempre un problema. Esta clase la considero sumamente importante para entender la vida y aprovechar los problemas. Y desde que preparé esta clase, la verdad, a la hora de rezar siempre observo, siempre convierto mi problema en el eje central de la tefila. Vamos a empezar la clase y como siempre, los lunes es Leilun Nishmat, Eliyahu Ben Frida Concha, tiene Nishmatot Tzura B'Tzor HaChaim. Un detalle. Quiero que ubiques el problema central que tienes y que ese sea el eje de la clase. Tenlo en la mente. ¿Tienes un problema? Tenlo en la mente. ¿Por qué lo tienes? Y cambia. El problema de la semana pasada puede ser diferente, incluso el de ayer. Hoy ya tienes uno nuevo. O el del año pasado, o de la juventud, vejez. Cada uno le van cambiando el problemita. Empieza la clase con una frase muy sorprendente. Las matriarcas, preguntan Jajamim, ¿por qué eran estériles? ¿Por qué las matriarcas eran estériles? Respuesta, no sé cómo catalogarla. Sorprendente, casi cruel. Porque Dios, mitave es, desea este tipo de rezo. Es decir, que Dios sabía que si da a las matriarcas todo, no van a tener ellas un buen rezo. Para que tengan un gran rezo, ¿qué tuvo Dios que hacer? Quitarlas algo, mandarlas un problema. Otra vez una respuesta muy incómoda de escuchar. ¿Por qué? Porque aclara un detalle con todos, no nada más con las matriarcas, que si tienes un problema en la vida, Dios te lo mandó para que reces. Pregunto, ¿las matriarcas rezaron? Sí. Sin el problema. ¿Le dijeron gracias a Dios por lo que tenían? Sí. ¿Le alabaron? Sí. ¿Por qué no era suficiente con los 4 tipos de rezo que mencionamos antes? Gracias, perdón, alabanzas, peticiones generales. ¿Por qué había que mandar algo específico, doloroso, para que Dios diga, este es el rezo? ¿Cuál es el deseo más grande de una mamá, de un papá, cuando ve a su hijo o hijita chiquitos? ¿Cuál es el deseo más grande que te da un placer enorme? Esos pasos que corre para darte un abrazo es lo máximo, ¿sí o no? Nieto, nieta, hijos, bisnietos, no importa. Cuando corre ese chiquitín hacia ti y de verdad está emocionado de abrazarte, la sensación ¿cuál es? ¡Wow! ¿Qué pasa si siempre cuando entras a la casa está distraído con la computadora, con el juego, con el celular, con los jueguitos, con la mascota, lo que sea, que causa que tu entrada a la casa pases desapercibido y ni siquiera voltea a saludar? Es horrible. Se convirtió de repente el bien de los regalos que les dimos en el distractor de nuestro cariño. Otra vez, ¿para qué le compramos tantos regalos y mascotas y de todo lo tecnológico? ¿Para qué? Para que disfrute de la vida. El problema que ocurre, que al disfrutar tanto de la vida con lo que le compré, ya me ignora cuando paso.
De repente, está jugando con unos juguetitos y tú estás pasando, entrando al edificio y él ni se voltea a verte, incluso peor, te ve y no le llamas la atención, ¿no? Y llegó un perro y empezó a ladrarle. Y del miedo que hizo, corrió como loco a brincar y a saltar y a trepar en ti, trepar y darte un abrazo. ¡Oh! Abuela, mami, papi. Quieras o no, dices, gracias perro. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Dije que lo voy a decir 7 veces, ahí va la segunda. Lamentablemente, esa es la verdad. Y lamentablemente, Dios nos dio tantos regalitos y tantas cosas maravillosas en la vida, que estamos tan distraídos jugando con ellas, disfrutando de ellas, que ya no le vemos a Dios. Ya no le volteamos a verle a Él, de tan ocupados que estamos con lo que nos dio. De repente, algo en la vida equivale a perro ladrante, que terrenalmente, humanamente, no se está encontrando una solución. ¿Qué causa el problema? ¿Qué causa el problema? Correr a abrazar a Dios. Hola Dios, tengo un problema. Lamentablemente, tercera vez, Dios dice, ¿qué quieres? Es la única forma que me abraces. Lo voy a decir más fuerte aún. Sinceramente, así entre nos. Cuando dices a Dios, gracias por, y cuando le dices, porfa, no puedo más, ayúdame, ¿es el mismo fervor? De todos los rezos que mencionamos, ¿cuál se realiza con mayor fervor, atención, emoción, fe? ¿Cuál? En verdad, vamos a ser sinceros. Todo el motivo de la tefilá, ¿cuál es? ¿Para qué se reza? Todo el motivo del rezo es apegarse a Dios a la hora de hablar con Él. El problema es que los 4 motivos de apegarnos, gracias, perdón, peticiones generales y alabanzas, salen de aquí para afuera. Es más, lo decimos porque está escrito en el libro. ¿Puede haber distracción? ¿Puede haber distracción a la hora de rezar? Sí. En los 4 primeros sí. El que no puede haber distracción nunca, ¿cuál es? Cuando hablas de tu problema. Porque cuando estás pidiendo por un problema serio y de verdad te está doliendo ese problema, te concentras. Y no te distraes porque es un problema. Por lo tanto, ¿en cuál de todos los rezos más se pega uno? Lamentablemente, en el rezo del problema. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar el problema para rezar todo el rezo bien. Dije una frase, necesito explicarla, pero despacito. Sigo. ¿Cómo se dice palabras en hebreo? Palabra, letra, palabra, se llama teva. Teva, tevot, son letras, las tevot. Teva es letra, palabra. Cuando una persona lee las palabras del rezo, ¿penetra en ellas o nada más las menciona? Depende. Si la palabra es mi problema, me identifico con ella. Si la palabra no es mi problema, simplemente la digo.
Escuchen algo anormal. Dice la Hasidut que cuando la Torah habla de la teva de Noaj, del arca de Noé, ¿cómo se dice arca? Dijimos teva. ¿Y teva qué es? Es la palabra. Hay una regla lamentable en la vida del rezo, dice el versículo. Y por el problema del diluvio, entró Noaj a la teva. Leamos esa frase bien. Literal, ¿qué significa? Había un arca, ya estaba lista. Noaj no estaba dentro de ella. Y cuando empezó la lluvia a caer y a inundarse, ¿qué hizo Noaj? Entró a la teva. Agarremos ese texto con una visión diferente. Noaj eres tú. La persona cómoda, floja a la hora de rezar. Que cuando leemos, lo leemos por encimita. Lamentablemente, ¿qué nos mete en la teva? ¿Qué nos mete en las palabras del rezo? El diluvio. El problema que tienes se llama tu diluvio. Por el diluvio externo, uno se penetra y entra en las palabras del rezo y se identifica con lo que dice. Muchas personas cuando rezan, muchas de las cosas no le habla. Por ejemplo, mándame a Kadosh Baruj Hu Parnasá Tová. El tipo ya no sabe dónde poner los millones. Cuando llega a la Parnasá Tová, pues la lee porque está escrita. Una persona sana, fuerte, un joven de 18 años, digamos, todo fuerte, refuá shelema. No le duele nada. El mismo texto a una persona muerto de hambre y llega a la parte de refuá, a la parte de Parnasá, con todo el fervor. Una persona con problemas de salud llega a refuá con todo el fervor. ¿Qué te causó identificarte con la teva? El problema que uno tiene. Dicho de otra forma, en el mismo texto de la parashá de Noaj, el arca, Noaj, la paloma. La paloma regresó a la teva o no. ¿La paloma regresó a la teva o no? Lean la Biblia, es muy sano para el cerebro. Cuando no encontró dónde aterrizar, regresó. Pero cuando encontró dónde aterrizar, ya no regresó. Nosotros somos esa Yoná. Nosotros somos esa paloma. Que cuando encontramos dónde aterrizar, es decir, un bienestar en la vida, no regresamos a la teva del rezo, no regresamos a la tefilá. Estoy bien. Tefilá, Dios es para casos de emergencia, rompe el vidrio. Pero si todo está bien, ¿para qué rezar? Y también si recé, ¿cómo se reza? Lo voy a decir para que tengamos la clave. Rezo desde fuera de la teva. No me meto en las palabras, porque no tengo ninguna necesidad, ninguna emergencia. No sé por qué número vamos. Lamentablemente, ¿qué dice Dios? En tu maravillosa vida te tengo que mandar el punto, perro ladrante, el punto diluvio, el punto incómodo, para que cuando reces una parte, te identifiques fuertemente con lo que dices. Y eso te causará acercarte a mí, que es el objetivo de toda tu vida, estar cerca.
¿Qué más quisiera yo, dice Dios, que el acercamiento sea por agradecimiento, por alabanza, y te identifiques con las palabras aunque estés bien? Y cuando me digas gracias, me lo digas de corazón, aunque hoy no te di la lotería. Y cuando me digas que grande eres Dios, me lo digas con toda la emoción, aunque ayer me lo repetiste también. Pero la realidad, ¿cuál es? Que nuestra rutina y apatía y estado Noah no nos hace conectar con esas palabras de la tefila. ¿Por qué hay mitzvah de ir a visitar a un enfermo en el hospital? ¿Por qué hay que visitar a un enfermo? Es gesed con él, es bondad para que se sienta bien. Pues llegué a las 3 de la madrugada y está durmiendo. ¿Hice mitzvah o no? Claro que sí. Visitar a un enfermo no está condicionado que él sepa que yo fui. Barminan, alguien en coma o anestesiado, ¿se dice? ¿Hay mitzvah de visitarle? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Pero no sabe que vine. No tiene que saber que viniste. Entonces, ¿para qué se va? Es más, si marco por teléfono a preguntar cómo está, ¿es lo mismo? ¿O hay mitzvat bikur jolim? Bikur es visitar. ¿Cuál es la diferencia entre llamar y visitar? Respuesta, increíble. Tus palabritas que Dios te mande refuah shelema son dos niveles diferentes, dichos de lejos, que estar presente y ver el problema. ¿Qué pasa cuando te informo? Por favor, todos, Misheberach, hay un señor judío en Sydney, Australia, que le están poniendo un yeso en la mano. Reacción humana. Que Dios le mande refuah shelema. Caso B, es familiar, o estás con él en el hospital y le ves gritando, ¡ah!, y orando. Que Dios te mande refuah shelema, ¿sale mejor o no? Diferencia entre caso A y caso B. En caso B, entrates en la teva. Te conectates con las palabras que estás mencionando. ¿Qué causa eso? ¿Qué causa cuando una persona entra en la teva y se conecta con las palabras? ¿Qué pasa entonces? Sale de corazón. ¿Qué pasa entonces con el problema? Dice el versículo, y la teva empezó a subir por encima del agua. ¿Qué quiere decir? Tu rezo te causa estar sobre el problema, no hundida en el problema, por lo menos nivel número 1, por encima del problema. Ya no te está afectando tanto. Te elevates sobre el problema. El rezo que te ayudó, que el problema no te hunda. Hay nivel 2, profundo y bonito. Nivel 2, ¿cuál es? Noah, en quien reencarnó, ¿se acuerdan? Muy bien, en Moshe Rabenu. ¿Cómo empezó la historia de Moshe? Moshe Bateva. ¿Se acuerdan? Moshe Bateva. ¿Qué pasa cuando ya agarrates del ejercicio de penetrar en las palabras, de entrar en la teva y en lo que dices? ¿Qué causas? A diferencia de Noah, Moshe no estuvo sobre el agua y no nos pasó sobre un puente milagroso. Partió el agua, movió el problema a los lados y cruzó en seco y en sano. Nivel número 2, cuando penetras en las palabras del rezo, el problema desaparece. Nivel 1, cuando entras a la teva por el problema, Noah entró a la teva por el diluvio, ¿qué logras con ese rezo? Estar por encima del problema. Pero cuando ya naces dentro de la teva, es decir, estás acostumbrado desde niño o desde que agarraste del hábito,
entrar en cada palabra de la Torah, los problemas se apartan. Tercer regalo y más grande aún, ¿saben cuál es? ¿Cuántos problemas? Perdón, un minuto. ¿Cuándo se partió el mar? ¿Cuando estaban en la orilla o cuando estaban en el agua? Depende. Según Jajamim, en el agua, según la película, cuando estaban en la orilla. Pero vamos a seguir el plan de Jajamim, ¿les parece? Ok. ¿Cuándo se partió el mar? Cuando ya estaban en el agua adentro y el agua hasta aquí, hasta la nariz. ¿Alguien me puede explicar por qué el mar no se partió cuando estaban en la orilla? Para tener emuná. Dicen estos sabios, porque cuando rezas desde la orilla, es un tipo de rezo. Pero cuando el agua ya está aquí, y si no gritas de corazón, o no llega la tefilá, y levantas los ojos al cielo y no ves 2 palomitas en el WhatsApp divino como leído, sabes que te vas a ahogar. ¿Cómo rezas? Con más fervor. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe cuando estaban en la orilla y estaban rezando? ¿Cómo rezaron desde la orilla? Con todo el respeto a Bnei Israel. ¿Cómo rezaron desde la orilla? Cuando Moshe les dice, el enemigo está atrás, el agua está enfrente, y Moshe les dice, tranquilos, ya van a ver qué milagro preparó Dios. Ok, si ya me tranquilizó Moshe, ¿cómo es el rezo? Más de pedir es, dale, ejecuta el plan. ¿No? ¿Qué contestó Hashem a Moshe cuando les vio rezando así? Desde fuera, desde lejos, sin el problema, sin meterse en la teba, sin meterse en las palabras del rezo. ¿Qué dijo Hashem a Moshe? Daber el Bnei Israel Beisau. Dilos que entren al agua. Así no quiero escuchar la tefila. Entren. Y cuando entraron, y no se abre, y no se abre, y no se abre, y los egipcios ya están llegando, el grito, ¿cómo salió? Con identificación de cada palabra que dices, con fervor en cada teva, ahí se abrió el mar. Aprendimos regla de vida. Los milagros o las cosas grandiosas de la tefilá ocurren cuando te metes bien en cada palabra que pronuncias. Lo que se conoce como kavaná. Solo entonces se abre el mar. Fíjense qué pasó. ¿Cuántos problemas tenía Bnei Israel en ese momento? 2. Egipcios y mar. ¿Qué pasó al final? Un problema arregló el otro. Y en el mar se ahogaron los egipcios. Cuando tu tefilá parte aguas de tanto que te conectates, 2 problemas tienes en la vida, uno soluciona el otro. En vez que tengas 2, uno arregló el otro problema. El mar hundió a los mitzrim, es decir, 2 tipos de problemas, como se dice en español, 2 pájaros en un tiro. Ahí está, 2 pájaros en un tiro. Otro ejemplo. ¿Quién es más potente, Abraham o Lot? ¿Quién es más querido ante Dios? ¿Quién es más tzadik? Obvio Abraham. Sin embargo, surprise, la tefilá de Abraham no se recibió y la tefilá de Lot sí. ¿Cómo puede ser? ¿En qué momento? Viene Hashem y avisa a Abraham, voy a destruir Sodoma, Gomorra, Adma, Tzvuim y Tzoar. ¿Sí sabían que son 5 ciudades? No, está bien. Otra vez, lectura, ayuda. La Torah dice que a Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, voy a destruir las 5 ciudades. Sedom, Amorá, Adma, Tzvuim y Tzoar. Pide a Abraham piedad y que no ocurra. Que no se destruya ninguna de las 5. Al final, ¿qué le contesta Hashem a Abraham? Tu petición no fue aceptada, se van a destruir. ¿Está bien?
Van y sacan a Lot. Lot, ¿dónde se escapa? A la quinta ciudad llamada Zoar. O sea, sale de Sedom a Zoar. ¿Le sirvió de algo? No, porque también Zoar está en la lista. Cuando llega a Zoar y entiende que también Zoar está en la lista de destrucción, pide que Zoar no sea destruida. Porque si se destruye Zoar, se muere. ¿Qué le contesta Dios a Lot? Tu petición fue aceptada. Zoar no se destruyó. ¿Qué pasó? Abraham pide, no ayuda. Lot pide, ayuda. Respuesta dolorosa, pero verdad. Abraham, ¿de dónde lo pide? Desde su carpa, un poco lejos. Él no está en peligro. Con todo el amor de Abraham, con toda la grandeza de Abraham, sí está pidiendo. Pero no puede llegar al mismo nivel de Lot, que está en el problema. Y cuando él grita, salva, cancela el decreto, lo grita de todo corazón. Sale algo interesante, que de todas las peticiones que realizas, la que más dices con intención, con emoción, con concentración, es el rezo que habla de tu problema. Ahora fíjense algo interesante. La Amidá la ubican, Tefilat Amidá, 19 verajot de la Tefilat Amidá. Díganme por favor y seamos sinceros. ¿Cuántas veces te puedes concentrar en el mismo rezo? Ya pedí Jochma, ya pedí perdón, ya pedí Mashiach, Está bien, fue la mañana. Llega la tarde, otra vez. Llega la noche, otra vez. Y digamos que en el primer día de mi vida que conocí el rezo, me emocioné la mañana, tarde y noche. Y al mes, y al año. Seamos sinceros, qué difícil es volver a concentrarse cada vez del mismo punto. ¿Me dan un sidur? ¿Un sidur aquí a mano hay? ¿Aquí hay? ¿Cómo se puede lograr esa emoción en todos los rezos? Para entender la clave, ¿ubican esas épocas que se metían un hilo en la aguja? Sí. Ahora, agarren el hilo de lana, que tiene así hilitos al principio, ¿no? Ahora quieres meter ese hilo de lana al ojo de la aguja. Es un poco difícil. ¿Qué se hace para lograrlo? Le haces como una punta, sí, pero hay un hilito que es el único que como que sobresale, ¿verdad? Y ese que es chiquito, le intentas meter. ¿Y qué pasa cuando logras meter ese chiquito? Jalas y todo entra. Muy bien. En el rezo, tienes que ubicar esa punta del hilito. Y esa punta del hilito es el problema que tienes en la vida hoy. Con esa punta de problema, vas a meterte a la hora de rezar en la concentración con Dios. Porque esa parte sí entra. Porque la necesito, estoy en un problema. Y cuando ya agarré ese punto, voy a jalar todo el rezo. Ejemplo práctico de lo que dije. Díganme un ejemplo de problema. No que estás atravesando, un problema general para que agarremos el ejemplo práctico. Una persona, digamos, tiene un problema de refuá. No lo pongamos tan grave. Como siempre digo, la grandeza en la tefilá es cuando le pide a Dios por el dolor de tu muela. No barminar sobre una enfermedad horrorosa. Es decir, Dios está también para los detallitos
chiquitos de tu vida. Para todo se le habla, para todo. A ver, abuelas, ¿tu hija para qué te llama? Por cada tontería que tiene llama, ¿no? Muy bien, lo mismo. A Dios se le habla por cada tontería que tengas. ¿Tienes un problema? Le llamas. Ahora el problema, ¿cuál es? Un problema de salud, dijeron. ¿Va? ¿Cómo se empieza la amidad? Me voy a concentrar porque le quiero pedir a Dios muchas cosas, pero el eje central del rezo, ¿cuál es? El problema que especifiqué. ¿Cómo se empieza a rezar? Alabándole a Dios. Estoy dando la bienvenida a mi presencia ante Dios y la alabanza hacia Él para comenzar a pedirle. Cuando yo digo, dame jochma, ¿a qué me refiero? La inteligencia para resolver este problema. La inteligencia para encontrar el doctor correcto. Tomar la medicina correcta. Quitarme de encima el problema que me lo está causando. Hace falta la cabeza para eso. Por lo tanto, la jochma general que pido existe. Pero la agarro y la detallo jochma al mi problema. Y cuando yo sigo la tefila y le pido a Dios perdón por los pecados que hice, me refiero a los pecados que lo más probable me causaron este problema. Y cuando le pido a Kadosh Baruj Hu, Mashiach, me refiero a salvación de este problema. Y cuando le pido lluvia, me refiero a refuá y a salud y a abundancia para este problema. Y cuando le pido la minim de la malshinim, que no hayan acusadores, me refiero a mis acusadores celestiales que están acusándome que tenga yo ese problema. Y cuando hablo de los tzadikim, me refiero a papá, abuelos, tatarabuelos, que son tzadikim que tengo en el Shamayim, que quiero que pidan por mí, por este problema. Es decir, agarro todo el rezo y le giro alrededor del problema que tengo en ese momento en la vida. ¿Qué pasa al rezo? Pues tiene más concentración. Porque otra vez pedí Jochma, otra vez pedí Mashiach, otra vez, ay Dios, ya sabes la tefilá de memoria, ya te la dije la mañana, copy-paste. ¿Por qué no encontramos la emoción en el rezo? Porque agarramos el rezo como algo rutinario de leer y en un momento dado abro un paréntesis a mi problema para pedirlo. ¿Qué pasó? Todo el rezo se hizo fuera de la teva. Y nada más mi petición fue dentro de la teva. Pero si yo agarro mi problema y lo conecto a todo el rezo, y el objetivo de hoy va a ser tratar el problema tal, el Tehilim que leo es por eso, la sabiduría que pido es por eso, y todas las alabanzas es por eso, y todos los agradecimientos, todo gira alrededor del punto específico que estoy hablando de él. Ese es otro modo de rezar. Y verán dos cosas. Uno, cada día, perdón que lo diga, es así. Cada día cambiará el problema. No vas a tener una vida sin problemas. No existe. ¿Hay alguien que no tiene problemas? No existe. ¿Cambian tus problemas? Sí, se resolvió uno. Se abrió otro. Al abrirse otro, ¿cuál es el objetivo de ese otro? Nueva concentración en el rezo. Porque ya ahorita no es de refuá, es, yo qué sé, parnasá. Y es fulano de la familia que necesita casarse. Y es tal cosa, y es tal. Cada vez hay otras cosas en la vida. Y si tu vida es una maravilla, alrededor hay gente que necesitan rezar. Necesitan que se rece por ellos, perdón. La conclusión, ¿cuál es? Siempre busca
el pequeño problema que atraviesas en la vida, lo poco que querías que cambie algo en tu entorno familiar, y ese es el eje central del rezo del día. Cuando entras en la teva, como dije, abres las aguas y se cruza sanamente. El nivel más elevado entonces, ¿cuál sería? El nivel que hay que aspirar, ¿cuál es? Que casi no tengamos problemas en la vida. Pero no por no tener problemas, no nos identifiquemos con las palabras. Quiero que aprendas a decir gracias, aunque no quieres nada de Dios. Que aprendas a decir refuah shelema, aunque estás en la mejor salud del mundo. Que aprendas a decir parnasá tová, aunque Baruch Hashem no hay problemas de ese tipo. Entrar en las palabras, aunque no tengo ese problema, es un nivel muy elevado. ¿Qué ganas si llegas a ese nivel? Ya no hay razón divino de mandarte algo incómodo para que te conectes. Ya la conexión se hace también sin problemas. Una de las cosas que son las más difíciles en el sistema humano es educar el cerebro a concentración y agarrar la mente tan distraída y concentrarla en un punto es lo más difícil en todo el sistema. La realidad, ¿cuál es? Que cuando ya queremos rezar, la mente navega, es sabroso. Como me dijo una vez un joven, encontré una segula para todos los que se olvidaron dónde dejaron algo. ¿Dónde están las llaves del coche? ¿Dónde está la cartera? ¿Dónde dejé el celular? Di Amida. A la hora que digas Amida, te acordarás de todo, dónde está, de todo. ¿No te acuerdas las diligencias de hoy? Di Amida. Te acordarás de todo lo que hay que hacer en el día. ¿Sí o no? Lamentablemente es así. Pero fíjense el ejercicio que hay que hacer. En la tefilá, cuando se te dice, ahora concéntrate en esto. ¿Qué ganamos cuando aprendes ya a concentrarte en la tevá y en las palabras que esta menciona y lo que está escrito? ¿Qué ganas? Que en la vida, cuando quieras dejar de distraer tu mente y concentrarte en algo, la tefilá fue el campo de ejercicio para lograrlo. ¿Dónde entrenaste la mente para concentración? ¿En el shopping? ¿En el kibbe? ¿Dónde es el campo de ejercicio? Es la hora de rezar. Donde nada te puede distraer de la teva, de las palabras. ¿Qué te ayudará eso en la vida? ¿Conocen las personas que están sentados en una fiesta y de repente le viene a la mente el horroroso hecho que pasó hace 10 años, 8 días, 2 semanas, o el problema de la diligencia de mañana y lo que tiene que hacer pasado? ¿Qué le pasa a la persona cuando tiene esas distracciones? El momento no le disfruta. ¿Qué quisiera esa persona? Disfrutar del momento no pensando en nada que le distrae el disfrute. ¿Lo puedes hacer? Campo de entrenamiento para lograrlo, tefilá. Porque aprendes, ahora me dedico a pensar en esto, punto. ¡Ay, vino tu pensamiento! No hay. Ahorita no se piensa eso. La mayoría de la gente, al no controlar el pensamiento, a la hora de trabajar, piensa en Torah. A la hora de Torah, piensa en trabajar. A la hora de comer, piensa en las noticias. A la hora de las noticias, se acuerda que tiene hambre. Y cada vez hace algo, y mientras lo hace, se distrae de lo que hace. Que dijo Shlomo Amelech,
La kol zman va'et. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de comer, hay tiempo de dormir. No puede dormir porque está pensando en las diligencias. A la hora de hacer las diligencias tiene sueño. Entonces todo el día está revuelto. Por no saber agarrar la mente y educarla, voy a entrar en la teva del momento del día. Y ahorita es shopping. Pues shopping, disfruta de shopping. Ahora es comer, pues comer. Ahora es familia, pues familia. Ahora es celular, está bien, celular. Pero no puedes atender el celular, estudiar mientras estás leyendo el celular. Y a la hora de estudiar quieres comer. Y a la hora de comer, no se vive así. Nos pasa en la misma tefilá. Pides refuá y te acuerdas de la parnasá. Vas a la parnasá, te acuerdas. No. Cada teva tiene su concentración. Campo de ejercicio mental es el rezo. Conclusión de todo lo que dijimos. Y lo dije una vez como ejemplo para entender el mensaje. Si yo agarro una hoja de papel y la pongo enfrente del sol, así, abierta, ¿se quema la hoja? No. Pero entre el sol y la hoja puse una lupa. ¿Se quema la hoja? ¿Cuál es la diferencia hoja ante sol con lupa y sin lupa? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Respuesta. Los rayos de sol golpean la hoja, pero la golpean de forma distribuida. Por lo tanto, no hacen efecto. La lupa que causa los rayos solares los concentra todos en uno. Al salir uno nada más, es tan potente que quema. Esa es la mente humana. Es un sol. Y disparas a todos los lados. Por lo tanto, no sacas fuego. No logras el rayo potente de tu inteligencia en un punto que hay que dar una solución. Porque hay un problema y estás pensando en la solución del problema. Pero mientras buscas la solución del problema, ¿en qué piensas? En el menú de la tarde, en la visita a la noche, en el esto, un millón de cosas, y no encuentras la solución al problema. ¿Qué hay que hacer? Lupa. Agarrar todos los rayos inteligentes que tienes y concentrarlos en un solo punto. Te sorprenderás como de repente encuentras la solución. ¿Dónde es el campo de entrenamiento de agarrar los rayos mentales y apuntarlos a un tema? La tefila. Donde agarras toda tu mente y la concentras en este párrafo. Y voy a hablar y voy a pensar nada más de este tema. Fuego sale. Por última vez lo digo, lamentablemente, ¿dónde se concentran nuestros rayos? Cuando hay un problema. Ahí te concentras en el rezo. ¿Cuándo te concentras? ¿En qué palabras del rezo te concentras? Cuando hablas de un problema que tienes. Ahí toda tu intención y toda tu inteligencia en el problema. Está bien, ni modo. Para eso Dios te lo hizo y te lo mandó, para que te concentres y te conectes. Pero aprovéchalo para que todo el rezo tenga esa concentración. Agarra la lupa y pásala de texto a texto, pidiendo por tu problema inteligencia, perdón de los pecados que lo causaron, el Mashiach que venga a ti, es decir, la solución de tu problema, también Mashiach general. Pero si pides Mashiach general, seamos sinceros. ¿Cuántas veces te puedes emocionar de pedir Mashiach? Mañana, tarde, noche. 7 días a la semana, 6 días a la semana. 300, ya llega un momento que, está bien Dios, ya te acuerdas lo que te dije del Mashiach, ya lo mismo. Como una señora que le pregunta al esposo, oye, ¿me amas o no? Dice, sí, claro que te amo. Entonces una pregunta te tengo, 20 años casados, ¿por qué no me dices que me amas? Dice, mira señora, antes de la boda te dije que te amo. Si hay cambio, te aviso. ¿No? Sentimos que con Dios es lo mismo. Dios, no cambia desde la mañana. Lo mismo que te pedí, sigue. Así no se va a concentrar uno nunca. Los problemas de la vida cambian. Las peticiones cambian para que tu concentración cada vez sea de nuevo. Y la concentración causa
conexión. Y la conexión causa que los problemas se aparten, los enemigos se hundan y uno salga sano y libre de todo lo que atravesó durante su vida. Ojalá que Akadosh Baruj Hu reciba nuestras plegarias y ojalá que entremos en la teba cada vez que recemos para que eso, Bezrat Hashem, saca luz de cada palabra que menciones. Muchas gracias.